¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos este tema que vamos a presentar, que es con la llegada de un nuevo papa, se desarrollan una serie de ideas, de presentaciones, de expectativas, pero para apoyarnos a desarrollar este tema, hemos invitado al profesor Rodolfo Altamirano, argentino, seguidor de la teología de la liberación. Bienvenido, Rodolfo, a este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches también para todos. Gracias por el espacio, Alejandro, y será un placer desarrollar este tema que, bueno, tanto nos surge a millones de católicos y cristianos en el mundo. Adelante, Rodolfo. Bueno, simplemente la idea era exponer una reflexión sobre lo acontecido con la nueva elección de un nuevo papado, León XIV. Interesante reflexionar su nombre, interesante reflexionar su procedencia. Me parece que es muy, como digo, interesante analizar aspectos que creo que son motivantes y muy esperanzadores para la Iglesia universal y en especial para el laicado, en especial para el ecumenismo y me animo a decir que en una forma muy especial para los movimientos de la teología de la liberación. Es lo que, en definitiva, en mi caso y en caso de muchos compañeros míos, nos interesa. Quería rápidamente llamar a la reflexión y a la lectura bíblica. Creo que este tipo de reflexiones, cuando hablamos de un papa y que el entorno es eclesial, nosotros no podemos esquivar la atención hacia lo bíblico, porque el centro de todo esto tiene que ver con las Santas Escrituras, en definitiva. Y estuve reflexionando, y lo digo brevemente porque sé que es un tema muy profundo y muy largo para exponer, pero es interesante la idea de León XIV cuando pensamos que tiene sus raíces en Estados Unidos y tiene su mayor experiencia y contacto popular en el Perú, es decir, Latinoamérica. Qué interesante pensar eso. Y me lleva a pensar a Pablo en los Evangelios. Quiero hacer esta connotación simplemente y llamar al análisis. Pablo, romano y cristiano, convertido a Jesucristo en Damasco. Fíjense en que la figura de Pablo de alguna manera responde a este paralelismo con León XIV. Y quiero decir que es providencial en su momento cuando Pablo ingresa en la historia de la salvación y de la liberación, en el sentido de que a Dios Padre le interesaba, y lo vamos a decir a modo antropológico esto, ¿no? Que la palabra de Cristo, el Evangelio, no solo quedara en el ámbito judeo-cristiano, sino que se expandiera a los horizontes paganos, más allá de Roma. Y qué bien que la pedagogía de Dios lo pone a Pablo en esta experiencia, en este escenario, porque Pablo tiene esa virtud romana, esa preparación, esa formación,
ese conocimiento para discutir diplomáticamente con los paganos, con comunidades donde no se conocía a Jesucristo. Y por otro lado, el convencimiento y la conversión en Jesucristo que lleva a Pablo en su corazón. Es decir, es un hombre que está no dividido, está compuesto por dos columnas, una cultura romana y una cultura cristiana. Sé que lo que digo puede ser controversial y puede generar críticas por lo que es Pablo frente a algunas cuestiones que son reprochables probablemente desde la crítica que uno puede hacer. Pero solo quiero hacer esa comparación porque aparece León XIV siendo de alguna manera estadounidense respondiendo a un imperio en términos setentistas, aunque no tan setentistas, respondiendo a una cultura dominante, y él la conoce, pero tiene su corazón puesto en Perú, y si está en Perú, está en Latinoamérica. Entonces es un hombre que puede diplomáticamente contactarse con ese mundo que desarrolla un secularismo cada vez más violento en el mundo, un secularismo ateizante, y puede discutir desde su experiencia pastoral, enamorado de Jesucristo como latinoamericano, y que ha tenido una relación con Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación. Hay un paralelo entonces entre Pablo y León XIV, de alguna manera. Es importante el análisis que podemos hacer a partir de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, se los recomiendo. Que analicemos las experiencias de la Iglesia, no solamente desde el magisterio o desde las interpretaciones teológicas, sino que volvamos a los evangelios, porque ahí encontramos respuestas que son más sencillas y simples, pero que tienen mucho más verdad que en otras bibliografías que podemos encontrar o en interpretaciones libres que podamos tener. Eso por un lado. Por otro lado, pensar esta cuestión de que por qué eligen a este cardenal. Porque hay una actitud racional en esto. Y esto hay que alabarlo y bendecirlo. Una actitud racional frente a un mundo que sufre una tremenda secularización, como digo, ateizante, en donde el mundo tecnológico, en donde el mundo microeconómico avanza sobre el ser humano y le va de alguna manera carcomiendo la interioridad, y eso nos lleva a perder esa espiritualidad cristiana que la Iglesia debe recuperar y debe evangelizar. Y si León XIV plantea el tema de la paz, es justamente por eso. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay Jesucristo. Porque no hay una evangelización seria, concreta, que hable de volver a Jesucristo. Entonces es racional elegir a alguien que prolongue la obra de Francisco. No estamos diciendo ni ostentamos a que sea otro Francisco León XIV. Son personas diferentes, como Pedro, como Pablo. Son diferentes, pero lo importante es que él ha tenido una experiencia pastoral profunda que puede eso ser un gran signo y una señal de que muchas de las políticas eclesiásticas pastorales de Francisco puedan ser prolongadas, como la opción por las problemáticas en la guerra, por la opción por las problemáticas de las migraciones. Bueno,
Tenemos entonces la posibilidad de una prolongación, de una acción pastoral, pero también diplomática, en un mundo que necesita mucho, pero mucho diálogo. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene esa virtud y hay que aprovecharla, que es un referente universal, porque representa a millones y millones de cristianos. Y en esto último, quisiera terminar diciendo lo siguiente. La prolongación de toda esa pastoral de Francisco que se puede dar también entonces en León 24, puede y debe generar entonces el seguimiento de la discusión, de la resignificación del concepto o la categoría de laico. En algún momento la teología de la liberación resignificó la categoría de pobre y lo llevó a una ampliación de la palabra pobre, del concepto pobre, de la categoría pobre, colocando en esa categoría pobre a todas las minorías que están excluidas de un sistema de poder. Hoy el pobre no es solamente el que le falta el plato de comida, sino también es la mujer que está aislada en la iglesia y en el mundo. También es el homosexual que no está incluido. También es los miles y millones de matrimonios separados, vueltos a casar, que están excluidos de la iglesia aparentemente por el adulterio, aparentemente por no estar en las reglas y las normativas eclesiásticas. Así como entonces la categoría pobre fue ampliada de tal manera que hoy hay minorías como los indígenas, como las migraciones, como lo que acabo de decir. La palabra laico, frente al papado de Francisco y como una posible prolongación de León 24, perdón, León 14, se puede dar la resignificación del laicado y expandirlo al concepto de cristiano. Porque pareciera ser que ser laico, ¿no?, es una categoría que está de alguna manera licuada o vaciada de contenido. Ese contenido es cristianismo. Que el laico no se sienta sencillamente un laico, sino que se sienta un cristiano protagónico dentro de la iglesia. Que no sea el que hace los mandados de la catequesis o el mandado de la sacristanía o el mandado de, sino que sea parte de la iglesia protagónica. Pues muchas gracias, Rodolfo, por estas reflexiones tan profundas. Creo que has tocado puntos que a lo largo del desarrollo de este papado, pues los vamos a ir viendo, y nos gustaría desde luego seguir contando con tu comentario oportuno y preciso. Bueno, muchas gracias. Hay mucho más para decir. Solo quiero decir y terminar con esto. Es el momento del laicado y la resignificación del laico hacia el cristiano. Es el momento de volver a Jesucristo y creo que León XIV nos puede abrir esa gran puerta y que implica un gran crecimiento de la Iglesia y una purificación de la religión católica apostólica romana. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.